No quiero que vengas a mi fiesta. Solo me avergüenzas. Esas palabras salieron de la boca de mi hijo como si fueran cuchillos afilados, atravesando mi pecho y destrozando cada sacrificio que hice durante 23 años. Me quedé paralizado en la puerta de su habitación, sosteniendo aún la taza de café que le había preparado, como hacía cada mañana desde que tenía 5 años. Yo soy Luciano Ariel Bravo. Tengo 58 años y vivo en la Ciudad de México. Durante más de 2 décadas, mi hijo fue mi razón para levantarme cada madrugada, para trabajar hasta que me dolieran los huesos, para renunciar a todo lo que alguna vez soñé. Y ahora, días antes de su cumpleaños número 23, me decía que yo era su vergüenza. Antes de continuar con mi historia, quiero pedirte algo. Si este relato te está tocando el corazón, suscríbete a este canal y déjame un comentario diciéndome desde qué país me estás viendo. Me encantaría saber que no estoy solo en esto, que hay personas ahí afuera que entienden lo que significa darlo todo por un hijo. Y si crees que esta historia merece ser escuchada, ayúdame a llegar a 300 me gusta en este video. Cada like me dice que vale la pena seguir compartiendo. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentado en la pequeña sala de mi modesto departamento, mirando las fotografías que colgaban en la pared. Mi hijo de 5 años, sonriendo sin dientes frontales. Mi hijo de 10, abrazándome después de su primer partido de fútbol. Mi hijo de 15, recibiendo el reconocimiento académico que tanto me enorgulleció. ¿En qué momento ese niño que me abrazaba con tanta fuerza se convirtió en este joven que me miraba con desprecio? A las 4 de la mañana, cuando el silencio de la ciudad era apenas interrumpido por algún auto lejano, tomé una decisión. No fue impulsiva, no fue por venganza, fue por dignidad. Fue porque finalmente entendí que el amor no puede sobrevivir donde no hay respeto, y que a veces la lección más grande que puedes darle a alguien es mostrarles lo que es perder aquello que daban por sentado. Al día siguiente, antes de que mi hijo despertara, vendí mi auto. Ese Volkswagen Jetta 2010 que había comprado de segunda mano y que mantuve funcionando con mis propias manos durante años. Lo vendí por mucho menos de lo que valía, porque necesitaba el dinero rápido y en efectivo. Luego me senté a escribir una carta. Mis manos temblaban mientras el bolígrafo tocaba el papel, no por miedo, sino porque sabía que cada palabra que escribiera cambiaría nuestras vidas para siempre. Esa carta la puse dentro de un sobre manila, y ese sobre lo dejé en su escritorio, junto a un fajo de billetes y las llaves del departamento que durante años llamamos hogar. Para cuando él despertara, yo ya no estaría. No habría rastros, no habría números de teléfono, no habría dirección de regreso. Pero para entender por qué un padre llega a este punto, necesito llevarte al principio. Necesito que conozcas quién era yo antes de convertirme en la vergüenza de mi propio hijo. Mi historia con Sebastián, mi hijo, comenzó hace 23 años en una pequeña clínica del IMSS en la Ciudad de México. Recuerdo perfectamente ese 14 de marzo cuando lo vi por primera vez. Pesaba apenas 3 kilos, pero para mí era el ser más perfecto que había pisado esta tierra. Su madre, Gabriela, murió 3 días después debido a complicaciones que los doctores no pudieron controlar. Una hemorragia masiva que se llevó a la mujer que amaba y me dejó solo con un bebé recién nacido. Tenía 35 años, trabajaba como mecánico en un taller pequeño en la colonia Narvarte, y de un día para otro me convertí en padre y madre al mismo tiempo. Los primeros años fueron brutales. Sebastián lloraba por las noches, y yo no sabía si era hambre, frío o dolor. Aprendí a preparar biberones con una mano mientras sostenía el teléfono con la otra, llamando a mi madre para que me guiara paso a paso. Aprendí a cambiar pañales en 3 minutos porque tenía que llegar al taller antes de las 6 de la mañana. Aprendí a dormir 4 horas diarias porque eso era todo lo que la vida me permitía. Mi madre me ayudó lo que pudo, pero ella también tenía sus propias batallas, diabetes avanzada y una pensión que apenas alcanzaba para sus medicamentos. Así que la mayor parte del tiempo, Sebastián y yo estábamos solos contra el mundo. Renuncié a todo, a mis amigos que salían los fines de semana,
a las mujeres que se interesaron en mí y que se alejaron cuando descubrían que venía con un paquete completo. Mis sueños de algún día tener mi propio taller, porque cada peso extra que ganaba se iba en pañales, leche, doctores, ropa, juguetes, educación. Cuando Sebastián tenía 6 años, empezó la primaria en una escuela pública cerca de casa. Recuerdo que lloró el primer día, aferrándose a mi pierna, y yo también quería llorar, pero no podía porque tenía que ser fuerte. Le prometí que lo recogería temprano, y cumplí. Siempre cumplí. Me convertí en el papá que nunca faltaba a las juntas escolares, aunque significara perder medio día de trabajo. El papá que ayudaba con las tareas de matemáticas hasta las 11 de la noche, aunque yo apenas hubiera terminado la secundaria. El papá que le preparaba su torta favorita para llevar a la escuela, aunque eso significara levantarme a las 5 de la mañana. Cuando tenía 9 años, Sebastián me dijo que quería jugar fútbol. Inscribirlo en la liga infantil costaba 2,000 pesos al mes, más uniforme, más zapatos especiales. Era casi un tercio de mi salario. Pero cuando vi sus ojos brillar de emoción, supe que no había opción. Acepté trabajar horas extras los sábados. A veces llegaba a casa tan cansado que me quedaba dormido con la ropa llena de grasa, pero valía la pena cuando lo veía correr en esa cancha con una sonrisa gigante. Los años pasaron y las necesidades crecieron. La secundaria vino con más gastos, libros, uniformes nuevos cada año porque crecía como la mala hierba, calculadoras científicas, proyectos escolares. Había semanas donde yo comía solo quesadillas para que él pudiera tener carne en su plato. Nunca se lo dije. Nunca quise que cargara con la culpa de mis sacrificios. Cuando entró a la preparatoria, las cosas se volvieron aún más difíciles económicamente. Quería estudiar en una escuela privada porque decía que las públicas no tenían el mismo nivel. Me partió el alma, pero encontré la manera. Hablé con el dueño del taller y me dieron la oportunidad de hacer trabajos independientes por las noches. Llegaba a casa a las 11, a veces a medianoche, oliendo a aceite quemado y con las manos destrozadas. Mi madre murió cuando Sebastián tenía 16 años. Fue devastador para ambos. Ella había sido la única figura materna que él conoció. En el funeral, él lloró en mis brazos como no lo hacía desde que era niño, y yo sentí que a pesar de todo, habíamos logrado mantener ese vínculo inquebrantable. O eso creía. Durante esos años de preparatoria, empecé a notar cambios sutiles. Sebastián pasaba más tiempo con sus amigos de la escuela, chicos que llegaban en autos del año y que hablaban de vacaciones en Cancún y Acapulco. Yo me alegraba de que tuviera amigos, de que su mundo se expandiera más allá de nuestro pequeño departamento de 2 habitaciones. Pero había algo en su mirada cuando me veía llegar del trabajo, sucio y cansado, que empezaba a cambiar. Ya no corría a abrazarme como antes. Ahora apenas levantaba la vista de su teléfono para saludar. «Hola, papá», decía sin emoción, y volvía a su mundo digital. Pensé que era normal, parte de crecer. Los adolescentes se alejan de sus padres, me decía a mí mismo. Es temporal. Volverá a ser mi niño cuando madure. Cuando fue momento de elegir universidad, Sebastián tenía claro que quería estudiar administración de empresas en una universidad privada de las más costosas de la ciudad. La colegiatura era de 25,000 pesos mensuales. Era imposible, matemáticamente imposible, con mi salario de mecánico. Pero yo había prometido, desde el día que nació, que le daría todas las oportunidades que yo nunca tuve. Así que encontré la manera. Pedí un préstamo al banco que me comprometía por los próximos 5 años. Vendí el único lujo que me había dado en la vida, una motocicleta itálica que había comprado de segunda mano y que era mi escape los domingos. Acepté trabajar también los domingos en un estacionamiento, cuidando autos por propinas. Mi vida se convirtió en una rueda interminable. Taller de 6 de la mañana a 5 de la tarde, trabajos independientes de 6 a 10 de la noche, estacionamiento los domingos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Dormía 5 horas si tenía suerte. Mi cuerpo empezaba a resentirlo. Dolores de espalda constantes, las manos siempre inflamadas, una tos que no se iba. Pero cada vez que pagaba esa colegiatura sentía que valía la pena. Mi hijo estaría preparado para un futuro mejor. No sería un mecánico como yo,
Sería un profesionista, tendría oportunidades, tendría una vida más fácil. Eso era lo que importaba, o al menos eso era lo que yo creía que importaba. El primer comentario hiriente llegó durante su segundo semestre de universidad. Sebastián había hecho amigos nuevos, compañeros de clase que, según me contaba, eran hijos de empresarios, doctores, abogados. Yo me sentía orgulloso de que se relacionara con gente de bien, pensando ingenuamente que eso le abriría puertas en el futuro. Un sábado por la tarde llegué a casa más temprano de lo usual. El taller había cerrado por una falla eléctrica y aproveché para descansar un poco. Sebastián estaba en la sala con 3 amigos estudiando según dijo. Cuando abrí la puerta, todos voltearon a verme. Yo venía con mi overol azul manchado de aceite, las manos sucias a pesar de haberlas lavado, el cabello despeinado y probablemente oliendo a gasolina y sudor. Me disculpé por interrumpir y fui directo a mi habitación para darme una ducha, pero alcancé a escuchar el comentario de uno de ellos. «Amigo, ¿tu papá es mecánico?» Y la respuesta de Sebastián, con un tono que jamás había escuchado en él. «Sí, bueno, trabaja en eso. Es temporal mientras encuentra algo mejor». Me quedé congelado detrás de la puerta de mi habitación. ¿Temporal? ¿Algo mejor? Llevaba más de 20 años siendo mecánico. Era mi profesión, mi sustento. La razón por la cual él podía estudiar en esa universidad cara y tener todo lo que tenía. Esa noche, durante la cena, le pregunté sobre sus amigos. Me respondió con monosílabos, evitando mi mirada. No mencioné lo que había escuchado. Pensé que tal vez lo había malinterpretado, que tal vez estaba siendo demasiado sensible, pero esa fue solo la primera grieta en el muro que habíamos construido juntos durante años. Las semanas siguientes trajeron más señales. Sebastián empezó a pedirme que no lo recogiera en la universidad. Decía que se iría con sus amigos o en transporte público. Al principio lo entendí. Era un joven adulto buscando independencia, pero luego me enteré de la verdad. Un día, llegué temprano a recogerlo porque tenía una cita médica cerca. Lo vi a la distancia, platicando con una chica hermosa y 2 amigos más. Estacioné el auto y empecé a caminar hacia él para saludarlo. Vi cómo su rostro cambiaba al verme. No era sorpresa, era pánico. Se disculpó rápidamente con sus amigos y caminó apresuradamente hacia mí, interceptándome antes de que llegara a donde estaban ellos. «Papá, ¿qué haces aquí?», me dijo con tono molesto. «Pasaba por aquí y pensé en recogerte». «¿No? ¿Quieres que conozcamos a tus amigos?» «No, otro día. Ellos ya se van. Mejor vámonos». Me empujó sutilmente hacia el auto. Durante todo el camino a casa estuvo callado, mirando por la ventana. Yo intenté platicar, preguntarle cómo iban sus clases, si había conocido a alguna chica especial. Respuestas cortas. Desinterés total. Cuando llegamos al departamento y apagué el motor, reuní valor para preguntarle: «Sebastián, ¿te avergüenzas de mí?». Se quedó callado por unos segundos que parecieron eternos. Luego negó con la cabeza, pero no me miró a los ojos. «No digas tonterías, papá. Es solo que mis amigos y yo tenemos vidas muy diferentes. No nos entenderíamos. Yo puedo platicar con cualquier persona, hijo. No necesito tener dinero para ser amable». «Ya sé, papá, pero es complicado. Tú no entiendes cómo es en la universidad». Y ahí estaba de nuevo. Esa barrera invisible que él estaba construyendo entre nosotros. Yo del lado de los que no entienden y él del lado de los que están trascendiendo socialmente. Los meses siguientes fueron un deterioro gradual de nuestra relación. Sebastián empezó a llegar más tarde a casa, a veces pasada la medianoche. Cuando le preguntaba dónde había estado, respondía con evasivas: «Estudiando en casa de un compañero, haciendo un proyecto en equipo, en la biblioteca». Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Empezó a pedirme más dinero, para material escolar, para libros especializados, para eventos de networking. Yo hacía malabares con las finanzas, a veces pagando la luz una semana después, para poder darle lo que me pedía. Nunca le dije que no, ni una sola vez. Un día descubrí, por casualidad, que ese dinero, para libros, se había gastado en una ida al bar con sus amigos.
Lo supe porque olvidó cerrar sesión de su cuenta bancaria en la computadora que compartíamos. Vi los movimientos, bares, restaurantes caros, tiendas de ropa de marca. Me dolió no solo el engaño, sino darme cuenta de que estaba avergonzado de la vida sencilla que teníamos. Quería aparentar ante sus amigos que venía de una familia con dinero. La gota que derramó el vaso antes de la humillación final llegó 2 meses antes de su cumpleaños. Sebastián llevaba varios meses saliendo con una chica llamada Valeria. Por las fotos que publicaba en redes sociales, pude ver que era una joven muy bonita, siempre bien arreglada, con ropa que gritaba dinero. Un domingo, ella vino por primera vez a nuestro departamento. Yo había hecho un esfuerzo por limpiar todo, por hacer que nuestro humilde hogar se viera lo mejor posible. Incluso preparé unos chilaquiles, mi especialidad, pensando que tal vez almorzarían aquí. Cuando llegó, Sebastián la hizo pasar rápidamente, casi corriendo hacia su habitación, pero alcancé a saludarla. «Buenas tardes, Valeria. Soy Luciano, el papá de Sebastián. Es un placer conocerte». Ella sonrió con educación forzada. «Igualmente, señor». «¿Gustan almorzar?» Preparé chilaquiles. Sebastián intervino inmediatamente. «No, papá, gracias. Ya comimos. Solo vamos a estudiar un rato». Los vi entrar a su habitación y cerrar la puerta. Desde la sala, mientras intentaba ver televisión, alcanzaba a escuchar fragmentos de su conversación. La voz de Valeria, bajita pero audible. «¿Por qué vives aquí?» Pensé que, bueno, por tu forma de vestir y de gastar, imaginé que vivías en una zona mejor. La respuesta de Sebastián me destrozó. «Es temporal. Mi papá está ahorrando para movernos. Esto es solo mientras». Más mentiras, más vergüenza de la vida que yo le había dado con tanto esfuerzo. Se quedaron apenas 40 minutos. Cuando salieron, Sebastián se despidió rápidamente. «Ya nos vamos, papá. Vamos a estudiar a casa de Valeria. Ahí hay más espacio». Traducción: «Este departamento pequeño nos incomoda». Esa noche lloré por primera vez en años. No lágrimas dramáticas, sino ese llanto silencioso de quien siente que todo su esfuerzo ha sido en vano. Me pregunté en qué momento había fallado como padre. En 1907, ¿qué momento criar a un hijo con un techo, comida y educación no había sido suficiente? Las semanas previas a su cumpleaños, Sebastián estuvo especialmente distante. Pasaba poco tiempo en casa. Cuando coincidíamos, la conversación era mínima. Yo intentaba acercarme, preguntarle sobre sus planes, sobre la escuela, sobre Valeria. Respuestas monosilábicas, miradas evitativas, prisa por encerrarse en su cuarto, hasta que llegó ese día, ese maldito día en que todo se derrumbó definitivamente. Era un martes por la tarde. Faltaban exactamente 5 días para su cumpleaños. Yo había llegado temprano a casa, algo raro en mí, porque había terminado un trabajo importante en el taller y el jefe me dio permiso de salir antes. Tenía un plan. Quería proponerle a Sebastián que organizáramos algo juntos para su cumpleaños. Tal vez una carne asada pequeña aquí en casa, con sus amigos si quería. Yo pagaría todo, cocinaría todo. Solo quería verlo feliz. Preparé café para ambos como hacía cada mañana, desde que era niño. Ese ritual que pensé que nunca moriría. Toqué su puerta con los nudillos, suavemente. «Sebastián, ¿puedo pasar? Te traje café». «Adelante», respondió con tono cansado. Entré con una sonrisa, cargando las 2 tazas humeantes. Él estaba sentado en su cama, con la laptop abierta, probablemente chateando con alguien o viendo videos. Ni siquiera levantó la mirada cuando entré. «Hijo, quería platicar contigo sobre tu cumpleaños. Sé que es un día especial y...» Me interrumpió sin dejarme terminar. «Papá, ya tengo planes. Voy a hacer una fiesta con mis amigos de la universidad». «Perfecto», dije con entusiasmo genuino, ignorando la punzada de dolor al no haber sido considerado en esos planes desde el inicio. «¿Dónde será? ¿Aquí en casa? Puedo ayudarte a organizar todo. Conseguimos unas bocinas, hago carnitas, montamos algo bonito en la sala. No va a ser aquí». Su tono era frío, cortante, pero yo seguía intentando. «Está bien. Entonces, ¿dónde? ¿Rentarás algún lugar? ¿Necesitas ayuda con los gastos?»
Dejó de escribir en su laptop y finalmente me miró. Pero no era la mirada de mi hijo, era la mirada de un extraño, cargada de fastidio y algo peor, desdén. Va a ser en un salón de eventos en Polanco. Valeria y sus papás nos están ayudando a organizar todo. Va a ser algo elegante para gente de la universidad. Qué bien, hijo. Me parece perfecto. ¿A qué hora quieres que llegue? Puedo pedir el día libre en el taller y... Papá, me interrumpió de nuevo. Pero esta vez su voz tenía un filo que nunca había escuchado. Se levantó de la cama, cerró la laptop y se cruzó de brazos, mirándome directamente a los ojos. No quiero que vengas a mi fiesta. El mundo se detuvo. Las palabras tardaron unos segundos en procesarse en mi cerebro, como si estuvieran en un idioma extranjero. ¿Qué dijiste? Que no quiero que vayas. Es una fiesta para mis amigos de la universidad. No vas a encajar. Solo me vas a avergonzar. La taza de café que sostenía empezó a temblar en mi mano. Sentí como el calor del líquido contrastaba con el frío que recorría mi cuerpo. Sebastián, soy tu padre, es tu cumpleaños. ¿Cómo voy a avergonzarte? Soltó una risa amarga, una que jamás le había escuchado. Era la risa de alguien cruel, de alguien que está a punto de decir algo imperdonable. En serio tengo que explicártelo. Vas a llegar con tu ropa barata, oliendo a taller, con tus modales de alguien sin educación. Mis amigos van a ir con sus papás que son empresarios, doctores, que tienen conversaciones interesantes sobre negocios y viajes. ¿Tú de qué vas a hablar? ¿De carburadores y aceite de motor? Cada palabra era una bala, cada frase, una puñalada. Todo lo que tengo, toda mi ropa, toda mi educación, te la debo a ti, le dije con la voz quebrándose. ¿Cómo puedes decirme esto? Y te lo agradezco, papá, de verdad, pero eso no significa que tengas que estar en todos los aspectos de mi vida. Esto es importante para mí, es mi momento, y no puedo permitir que lo arruines presentándote ahí con tu aspecto. Mi aspecto, repetí, sintiendo cómo las lágrimas empezaban a formarse en mis ojos. El aspecto de alguien que trabaja 14 horas diarias para que tú puedas estar en esa universidad, con esos amigos, planeando esa fiesta cara. Exacto, eso es exactamente el problema, explotó. Siempre me lo recuerdas. Siempre es, yo trabajo tanto, yo me sacrifico, yo hago esto por ti. ¿Sabes qué? Estoy cansado de cargar con esa culpa. Estoy cansado de sentir que te debo cada respiro que tomo. Nunca te he pedido que me debas nada. Solo te he pedido que seas un buen hombre, que valores lo que tienes. ¿Y no lo hago? Estudio, saco buenas calificaciones, no me meto en problemas. Pero no puedo seguir viviendo en esta burbuja de pobreza contigo. Tengo ambiciones. Quiero más de la vida. Y para lograrlo, necesito rodearme de gente que me impulse hacia arriba, no que me jale hacia abajo. Hacia abajo. Así me veía. Como un ancla, como un lastre. La taza de café resbaló de mis manos y se estrelló contra el piso, derramando el líquido oscuro sobre las baldosas. Ninguno de los dos se movió para limpiarlo. Entonces, solo te pido una cosa, me dijo, con un tono que pretendía ser conciliatorio, pero que solo sonaba condescendiente. No vayas a la fiesta, celebramos otro día, los dos solos si quieres, pero el sábado, por favor, ni siquiera aparezcas por Polanco, sería mejor para todos. No pude responder. Tenía un nudo en la garganta tan apretado que cualquier palabra hubiera salido como un sollozo. Asentí ligeramente, no porque estuviera de acuerdo, sino porque mi cuerpo respondió automáticamente. Me agaché a recoger los pedazos de la taza rota, cortándome el dedo con una astilla de cerámica. La sangre empezó a brotar, mezclándose con el café derramado. Sebastián no se movió para ayudarme. Solo me observó con los brazos cruzados, esperando a que terminara de limpiar y saliera de su habitación. Cuando recogí el último pedazo, me levanté y lo miré una última vez. Quise encontrar algo en sus ojos. Arrepentimiento, duda, amor. Algo que me dijera que seguía siendo mi hijo, que esto era solo una fase, un error momentáneo. Pero solo vi determinación. Había tomado su decisión y no había espacio para mí en su nueva vida. Salí de su habitación en silencio.
Cerré la puerta detrás de mí y caminé hacia el baño para curarme el dedo. Mientras el agua fría corría sobre la herida, me miré en el espejo. Vi a un hombre de 58 años que aparentaba 70. Arrugas profundas alrededor de los ojos, canas que habían invadido completamente mi cabello, manos callosas y agrietadas, la espalda ligeramente encorvada de años de agacharse bajo autos. Este era el hombre que había avergonzado a mi hijo. Este era el hombre que no merecía estar en su fiesta de cumpleaños. Esa noche no cené. Me senté en la sala, a oscuras, escuchando los sonidos que salían del cuarto de Sebastián. Risas, videollamadas con amigos planeando la fiesta, música. La vida seguía para él, como si la conversación que habíamos tenido no hubiera significado nada. Para mí, esa conversación lo había cambiado todo. Fue en esa oscuridad, en ese silencio roto solo por las risas de mi hijo, que tomé la decisión. No fue instantánea, fue gradual, como una conclusión lógica a la que mi mente llegó después de revisar 23 años de memorias. Había dado todo, absolutamente todo, y no había sido suficiente. Peor aún, había creado a alguien que me despreciaba por haberlo dado. Si él quería una vida sin mí, una vida donde yo era solo un obstáculo, entonces le daría exactamente eso, pero lo haría a mi manera. A las 3 de la mañana, cuando escuché que finalmente se quedaba dormido, saqué una libreta vieja y empecé a hacer cálculos. ¿Cuánto valdría mi auto si lo vendía rápido? ¿Cuánto tenía ahorrado? ¿Qué necesitaba para desaparecer sin dejar rastro? No era venganza lo que planeaba, era liberación, para ambos, porque a veces la lección más grande que puedes enseñarle a alguien es mostrarles exactamente lo que perdieron cuando te dieron por sentado. Los siguientes 3 días fueron los más extraños de mi vida. Desperté el miércoles con una claridad mental que no había sentido en años. No era rabia, no era tristeza. Era una calma absoluta, casi perturbadora. La calma de quien finalmente ha tomado una decisión difícil y ha hecho las paces con ella. Sebastián se levantó tarde esa mañana, como siempre. Pasó por la cocina, tomó un jugo del refrigerador y apenas murmuró un buenos días antes de meterse a bañar. Yo estaba sentado en la mesa, tomando café, observándolo, viéndolo realmente por primera vez en mucho tiempo. Ya no veía a mi hijo pequeño, veía a un joven de 23 años que había construido su identidad sobre la base de negar su origen, y me di cuenta de algo fundamental. Yo había contribuido a crear este monstruo. Al nunca decirle que no, al ocultarle mis sacrificios para no hacerlo sentir culpable, al permitir que creciera, creyendo que todo le era debido. Pero ya era demasiado tarde para corregir el rumbo. Algunos errores se pagan completos. Cuando salió del baño, vestido con ropa de marca que yo había pagado, le dije con la voz más neutral posible: «Que tengas buen día, hijo». Me miró extrañado por un segundo, como si esperara que yo siguiera reclamándole lo del día anterior. Pero al ver mi rostro tranquilo, simplemente asintió y salió del departamento. En cuanto escuché la puerta cerrarse, me puse en acción. Lo primero fue el auto. Mi Volkswagen Jetta 2010 no era gran cosa, pero funcionaba perfectamente porque yo mismo le daba mantenimiento. Sabía que si lo ponía en venta rápida, perdería dinero, pero no me importaba. Publiqué anuncios en 3 páginas diferentes de Internet, bajando el precio considerablemente. Para el mediodía ya tenía 5 interesados. Para las 3 de la tarde, un señor llegó con efectivo. Me ofreció 50,000 pesos. Valía al menos 80,000, pero acepté sin negociar. Necesitaba liquidez inmediata y, honestamente, ya nada material me importaba. Firmamos los papeles en una notaría express. Para las 5 de la tarde, tenía 50,000 pesos en efectivo en mi mochila y ya no tenía auto. Llegué a casa en transporte público, algo que no había hecho en años. Sebastián no estaba. Mejor, necesitaba estar solo para lo que seguía. Saqué todos mis ahorros del banco. Eran apenas 32,000 pesos, dinero que había estado guardando para emergencias, para alguna reparación grande del departamento, para cualquier imprevisto. Sumados a los 50,000 del auto, tenía 82,000 pesos, suficiente para empezar de cero en otro lugar. Esa noche,
Cuando Sebastián llegó cerca de las 11, cenamos en silencio. Bueno, yo cené. Él solo picoteó su comida mientras revisaba su teléfono constantemente, sonriendo ante mensajes que yo no podía ver. ¿Todo bien con los preparativos de la fiesta?, le pregunté con genuina curiosidad. Levantó la vista, sorprendido de que yo sacara el tema. Sí, todo va perfecto. Va a estar increíble. Me alegro, dije sinceramente. Mereces celebrar en grande. Frunció el ceño, como tratando de detectar sarcasmo en mis palabras, pero no encontró nada, porque no lo había. Ya no había rencor en mí, solo una profunda resignación. Papá, sobre lo que hablamos, espero que entiendas que no es personal. Lo entiendo perfectamente, Sebastián. No te preocupes, no iré a tu fiesta. Respeto tu decisión. Se relajó visiblemente. Gracias de verdad. Tal vez el domingo, cuando todo termine, podemos salir a comer, ¿sí? Solos tú y yo. Tal vez, respondí, sabiendo que ese domingo yo ya estaría muy lejos. El jueves fue mi último día en el taller. Llegué temprano, como siempre, pero esta vez me despedí en silencio de cada herramienta, de cada rincón que había sido mi segundo hogar durante más de 2 décadas. Don Roberto, el dueño, notó algo diferente en mí. Luciano, ¿estás bien? Te veo raro. Estoy perfecto, don Roberto, solo cansado. No le dije que era mi último día. No quería explicaciones ni despedidas sentimentales. Al final de la jornada, simplemente guardé mis herramientas personales en una caja, dejé el overol colgado en mi casillero y me fui. Esa noche comencé a escribir la carta. Me senté en mi habitación, con la puerta cerrada, y dejé que las palabras fluyeran. No fue fácil. Tuve que romper 3 borradores porque las lágrimas hacían que la tinta se corriera. La carta final tenía 3 páginas. En ella no había reproches amargos ni insultos, solo la verdad desnuda de un padre que había dado todo y que ahora se retiraba con dignidad. Le explicaba cada sacrificio que nunca conoció, cada cena que yo no comí para que él pudiera comer 2 veces, cada dolor de espalda ignorado para seguir trabajando, cada sueño que maté para que él pudiera soñar. Pero también le escribí algo más importante. Le dejé claro que esto no era un castigo, sino una liberación para ambos. Él quería una vida sin la vergüenza que yo representaba, y yo merecía vivir mis últimos años sin ser visto con desprecio por la persona que más amaba. Al final de la carta, incluí información práctica. Le dejaba el departamento a su nombre. Los papeles ya estaban en proceso con un notario que me cobraba por adelantado. Le dejaba también 30,000 pesos, todo lo que necesitaría para sobrevivir los siguientes meses mientras conseguía trabajo o mientras los papás de Valeria decidían seguir manteniéndolo, que era lo más probable. El viernes, mi último día en ese departamento, desperté antes que Sebastián. Preparé café, como siempre, pero esta vez solo para mí. Dejé su taza vacía en la mesa, un símbolo pequeño pero significativo. Empaqué lo esencial en una mochila, 3 mudas de ropa, artículos de higiene personal, algunos documentos importantes, la fotografía de Gabriela que siempre guardaba en mi mesita de noche, y la foto de Sebastián a los 5 años, la última vez que me miró con amor puro y sin condiciones. Todo lo demás lo dejé. Los muebles, la televisión, los trastes, las fotografías en las paredes. Que él decidiera qué hacer con los recuerdos. Sebastián se levantó cerca de las 10 de la mañana. Tenía cara de felicidad. Mañana sería su gran día, su fiesta perfecta sin su padre avergonzante arruinándola. Buenos días, papá. Oye, voy a llegar muy noche hoy. Es el último ensayo de todo con Valeria y sus papás. ¿Está bien? Perfecto, hijo. Que te vaya muy bien. Me vio extrañado de nuevo. Mi tono era demasiado amable, demasiado tranquilo, para alguien que había sido excluido de la fiesta de cumpleaños de su único hijo. ¿Seguro estás bien? Nunca he estado mejor. Ve tranquilo. Se encogió de hombros, tomó sus cosas y salió del departamento. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché el elevador abrirse y cerrarse. Escuché el silencio que dejó atrás. Y en ese silencio terminé de empacar. Puse el sobre manila en su escritorio, bien visible. Dentro estaba la carta, de 3 páginas.
los 30,000 pesos en efectivo, las llaves del departamento y los documentos que confirmaban que el lugar ahora era legalmente suyo. Revisé cada habitación una última vez. La sala donde lo vi dar sus primeros pasos. La cocina donde preparé miles de desayunos, comidas y cenas. Su habitación llena de recuerdos de todos sus logros, diplomas, trofeos, fotografías de graduaciones. Mi habitación, pequeña y austera, donde pasé noches en vela preocupándome por sus fiebres, sus problemas escolares, su futuro. A las 4 de la tarde cerré la puerta del departamento por última vez. No miré atrás. Caminé hacia el elevador con mi mochila al hombro, sintiéndome extrañamente ligero a pesar del peso en mi corazón. Tomé un autobús hacia Querétaro. No porque tuviera un plan específico ahí, sino porque era lejos y porque podía permitírmelo. En el autobús, mirando por la ventana cómo la Ciudad de México se hacía cada vez más pequeña, sentí algo que no había sentido en 23 años. Libertad. Libertad de las expectativas. Libertad de la culpa. Libertad de seguir sacrificándome por alguien que no valoraba esos sacrificios. Mañana sería sábado. Mañana Sebastián tendría su fiesta perfecta. Y mañana también sería cuando él encontraría el sobre. El sábado amaneció con un sol brillante en Querétaro. Yo estaba en un hotel barato pero limpio, uno de esos lugares donde no piden muchas preguntas y aceptan efectivo sin problemas. Había dormido profundamente por primera vez en años. No había alarma que me despertara a las 5 de la mañana. No había responsabilidades esperándome, solo yo y el silencio. Me quedé en la cama hasta las 9, algo impensable en mi vida anterior. Luego bajé a desayunar al pequeño restaurante del hotel. Chilaquiles verdes, café de olla, pan dulce, comida sencilla pero deliciosa. La disfruté lentamente, sin prisa, saboreando cada bocado. Mientras desayunaba, pensé en Sebastián. Seguramente ya estaba despierto, emocionado por su gran día. Tal vez ni siquiera había notado mi ausencia todavía. Probablemente salió temprano para los últimos preparativos de la fiesta. La fiesta comenzaría a las 7 de la noche, según había escuchado. Eso significaba que faltaban aproximadamente 10 horas para que llegaran los invitados, para que él brillara frente a sus amigos ricos, para que disfrutara de su celebración sin la vergüenza de su padre mecánico. Me pregunté cuándo encontraría el sobre. ¿Antes de la fiesta? ¿Después? La incertidumbre era parte del plan. No quería saber. Solo quería que el mensaje llegara. Pasé el día caminando por el centro histórico de Querétaro. Era una ciudad hermosa que nunca había tenido tiempo de conocer. Visité iglesias antiguas, plazas llenas de vida, calles empedradas con historias en cada esquina. Me senté en una banca del Jardín Cenea y observé a las familias pasar, padres cargando a sus hijos pequeños en los hombros, abuelos compartiendo nieves con sus nietos, parejas jóvenes tomadas de la mano. Vida normal, amor normal, sin complicaciones de clases sociales o vergüenzas. Me permití llorar ahí, en esa banca, bajo la sombra de los árboles. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de liberación, de duelo por una relación que había muerto hacía tiempo, aunque yo no quisiera aceptarlo. Un señor mayor se sentó a mi lado, me ofreció un pañuelo sin decir palabra. Yo lo acepté, me sequé las lágrimas y le di las gracias. Sea lo que sea, amigo, recuerde que la vida siempre da segundas, oportunidades, me dijo con sabiduría de quien ha vivido mucho. Asentí. Quizás tenía razón. Tal vez esto era mi segunda oportunidad de vivir para mí mismo. Las horas pasaron lentamente. A las 5 de la tarde me metí a una cantina pequeña. No soy bebedor, pero ese día sentí que necesitaba un tequila. Solo uno, para brindar por el final de una etapa y el comienzo de otra. Mientras el líquido ambarino bajaba por mi garganta, quemando pero reconfortando, imaginé la escena en Ciudad de México. Sebastián estaría vistiéndose con su mejor ropa. Tal vez un traje que yo ayudé a pagar sin saberlo. Valeria estaría con él, maquillándose, emocionada por la fiesta. Los papás de ella supervisando los últimos detalles en el salón de Polanco. Luces, música, decoraciones elegantes, bocadillos sofisticados. Todo perfecto, todo como él quería, sin mí.
Eran las 7 cuando finalmente me atreví a encender mi teléfono. Lo había tenido apagado desde que salí del departamento, cortando toda posibilidad de contacto. Pero la curiosidad pudo más. Tenía 47 llamadas perdidas de Sebastián, 20 y tantos mensajes de WhatsApp. Mi mano tembló mientras abría los mensajes. Decidí leerlos en orden cronológico para entender la progresión. Sábado, 11:23 am. Papá, ¿dónde estás? No te veo en el depa. Sábado, 12:05 pm. Papá, tu ropa no está. ¿Te fuiste a trabajar? Responde, por favor. Sábado, 1:47 pm. Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué está este sobre en mi escritorio? Ahí estaba. Lo había encontrado. Probablemente después de buscarme por todo el departamento, preocupado más por mi ausencia que por mi bienestar. Sábado, 2:10 pm. Leí tu carta. Esto no puede estar pasando. Llámame, por favor. Sábado, 2:45 pm. Papá, sé que estás enojado. Lo entiendo. Fui un idiota. Pero no puedes hacer esto. No puedes simplemente desaparecer. Sábado, 3:30 pm. No sé qué hacer. La fiesta es en unas horas. Todos van a preguntar por ti. ¿Qué les digo? Ahí estaba su verdadera preocupación. No mi seguridad, no mi bienestar emocional, sino qué iban a pensar sus amigos. Sábado, 4:15 pm. Fui al taller. Don Roberto dice que te fuiste ayer y no vas a volver. ¿Qué está pasando? Sábado, 5:20 pm. Papá, si esto es por lo que te dije, lo siento. Ok, lo siento. Pero no puedes hacerme esto hoy. Es mi cumpleaños. Aún así, todo seguía siendo sobre él, sobre su día, sobre cómo mi ausencia afectaba su celebración perfecta. Sábado, 6:05 pm. Valeria preguntando dónde estás. Sus papás también. Iba a presentarte como el hombre que me dio todo. Quería redimirme, pero tú no estás. ¿Ahora quería redimirse? ¿Ahora que le convenía? ¿Ahora que necesitaba quedar bien frente a su novia y sus suegros? Sábado, 6:48 pm. Ya van a llegar todos. No sé si puedo hacer esto sin ti. Siempre has estado en cada momento importante de mi vida. Incluso cuando yo no quería que estuvieras, tú estabas. Esta última línea me partió el corazón de nuevo. Porque era verdad. Yo siempre estuve, en cada momento, y él lo sabía, pero solo lo valoraba ahora que ya no estaba. El último mensaje era de hacía apenas 15 minutos. Sábado, 6:55 pm. La carta dice que el departamento es mío ahora, que los 30,000 pesos son para que sobreviva, que tú te vas a empezar de nuevo. Papá, no quiero el departamento, no quiero el dinero, te quiero a ti. Por favor, responde. Por favor, vuelve. Lo siento muchísimo. Cerré los ojos. Las lágrimas volvieron, pero esta vez eran diferentes. No de liberación, sino de dolor por lo que pudo ser y no fue. Escribí un solo mensaje, el único que escribiría. Sebastián, lo siento, hijo, pero ya no puedo seguir siendo tu vergüenza. Disfruta tu fiesta, disfruta tu vida nueva. Sé feliz. Te amo, pero también me amo a mí mismo lo suficiente como para alejarme. Cuídate mucho, no intentes buscarme. Papá. Lo envié y volví a apagar el teléfono. Me imaginé la escena. Sebastián en el salón de Polanco, rodeado de luces y música, vestido elegantemente, con Valeria a su lado, sus amigos ricos llegando con regalos caros, los meseros sirviendo bebidas sofisticadas, todo perfecto, excepto que el invitado más importante, el que había hecho posible todo eso, no estaba ahí, y nunca estaría. Me imaginé su cara leyendo mi mensaje final, el momento en que comprendería que esto no era un berrinche temporal, sino una decisión permanente, que su padre, el hombre que lo crió solo desde los 3 días de nacido, había decidido que era mejor vivir lejos del desprecio que cerca del amor condicional. La fiesta continuaría, la música sonaría, la gente reiría, pero él tendría que responder una y otra vez la pregunta incómoda. ¿Y tu papá no viene? Y tendría que inventar alguna excusa. O tal vez, solo tal vez, tendría el valor de decir la verdad. Le dije que no viniera porque me avergonzaba de él, y ahora se fue para siempre. Esa noche, en mi cuarto de hotel, imaginé la fiesta llegando a su fin. Los invitados despidiéndose,
Valeria preguntándole qué pasaba, por qué estaba tan distraído. Él llegando al departamento vacío, sin mí esperándolo como siempre, sin que pudiera decir, ¿cómo estuvo todo, hijo? Solo silencio. Solo el sobre Manila recordándole que las palabras tienen consecuencias, que el desprecio tiene un precio, y ese precio era perderme para siempre. Pasaron 3 meses desde aquella noche, 3 meses en los que construí una vida completamente nueva en Querétaro, lejos de todo lo que conocía, lejos de quien fui durante 23 años. Conseguí trabajo en un taller mecánico pequeño, pero esta vez con una diferencia fundamental. Trabajaba solo 8 horas al día. Tenía tiempo para mí, tiempo para caminar por las tardes, para leer libros que nunca tuve oportunidad de abrir, para simplemente existir sin el peso de sacrificarme constantemente por alguien más. Renté un departamento modesto de una habitación. No era gran cosa, pero era mío. No había fotografías en las paredes recordándome lo que perdí. No había fantasmas del pasado en cada rincón. Era un lienzo en blanco donde podía pintarme de nuevo. Hice amigos, gente sencilla del taller y del vecindario. Don Alfredo, un mecánico jubilado que se convirtió en mi compañero de dominó los domingos. Doña Carmela, la señora de la tienda de la esquina, que me guardaba pan dulce fresco cada mañana. Personas que me valoraban por quién era, no por lo que podía darles. Mi teléfono seguía apagado la mayor parte del tiempo. Lo encendía una vez por semana, solo para revisar si había alguna emergencia real. Los mensajes de Sebastián habían pasado de desesperados a enojados, luego a suplicantes y finalmente a resignados. Nunca respondí ninguno, hasta que un martes de agosto, 3 meses y 2 semanas después de mi partida, encendí el teléfono y encontré un mensaje diferente, más largo, más maduro. Papá, sé que probablemente nunca leas esto, pero necesito escribirlo. Vendí el departamento. No podía vivir ahí. Cada rincón me recordaba lo que te hice. Cada mañana esperaba oler tu café y recordaba que ya no estabas. Rompí con Valeria. Resulta que cuando dejé de tener dinero para mantener las apariencias, ella y sus papás desaparecieron. Qué irónico, ¿verdad? Me hice exactamente lo que yo te hice a ti. Continué leyendo, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y satisfacción. Conseguí trabajo en una cafetería. Gano poco, pero es honesto. Me mudé a un cuarto de azotea en la colonia Doctores. No tiene ni la mitad de las comodidades que tú me diste, pero lo pago yo. Por primera vez en mi vida entiendo lo que significa trabajar para sobrevivir, no solo para aparentar. Todos los días pienso en ti, en cómo te levantabas a las 5 de la mañana, en cómo llegabas destrozado por las noches y aún así me preguntabas cómo estuvo mi día, en cómo nunca, ni una sola vez, me dijiste no a nada que te pedí. Fui un monstruo desagradecido. Y lo peor es que no me di cuenta hasta que te perdí. La carta que dejaste la leo cada noche. La parte donde escribes, te di todo lo que tenía, menos lo único que necesitabas. Límites me destroza cada vez. Tenías razón, me criaste con tanto amor que olvidaste enseñarme a valorar ese amor. No te estoy pidiendo que vuelvas. No merezco esa gracia. Solo necesitaba que supieras que tu lección funcionó. Aprendí. Cambié. Ya no soy el idiota que te dijo que eras su vergüenza. Ahora soy alguien que se avergüenza de quién era. Espero que donde sea que estés, seas feliz. Espero que finalmente estés viviendo para ti. Te lo mereces después de una vida entera viviendo para mí. Te amo, papá. Y lo siento muchísimo. Sebastián. Leí el mensaje 3 veces. Luego lo guardé en mi corazón, pero no lo respondí. Algunas lecciones necesitan tiempo para madurar completamente. Algunas distancias necesitan mantenerse para que el crecimiento sea real. Tal vez algún día, cuando esté seguro de que su cambio es genuino y permanente, cuando hayan pasado años y no meses, consideraré buscarlo. O tal vez él me encontrará, pero no al padre desesperado que se sacrificaba hasta desaparecer, sino a un hombre que aprendió a valorarse a sí mismo. Porque la verdad más dura que aprendí en estos meses es esta. No puedes amar correctamente a nadie si primero no te amas a ti mismo. Y durante 23 años, yo me olvidé completamente de amarme.
Una tarde de septiembre, sentado en una banca del jardín Cenea, el mismo lugar donde lloré el día de su cumpleaños, conocí a una mujer llamada Elena. Tenía 52 años, era viuda como yo viudo de mi antigua vida y trabajaba como maestra de primaria. Nos hicimos amigos primero, luego algo más. No era un amor desesperado ni urgente, era un amor tranquilo, maduro, de dos personas que habían sufrido lo suficiente como para valorar la paz. Ella sabía mi historia. Se la conté completa una noche mientras cenábamos tacos en un puesto callejero. No me juzgó. No me dijo que debería perdonar y volver. Solo me abrazó y me dijo, «Hiciste lo correcto. A veces el amor más grande es saber cuándo alejarse». Hoy, 6 meses después de aquella mañana en que vendí mi auto y desaparecí, puedo decir que soy feliz. No es la felicidad explosiva de los finales de película. Es la felicidad silenciosa de quien finalmente encontró paz. ¿Extraño a Sebastián? Cada día de mi vida. Es mi hijo. Eso nunca cambiará. ¿Me arrepiento de haberme ido? No, ni un solo segundo. Porque a veces, el acto de amor más grande que puedes hacer por alguien es dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Es permitir que caigan lo suficientemente fuerte como para que aprendan a levantarse solos. Mi hijo necesitaba aprender que las personas no son desechables, que el amor tiene límites, que el respeto no es opcional, y que algunos adiós son para siempre. Si estás viendo esto y tienes hijos, te dejo esta reflexión. Ámalos con todo tu corazón, pero no te olvides de amarte a ti mismo también. Enséñales a valorar los sacrificios, no ocultándoselos, sino mostrándoles el esfuerzo que hay detrás de cada cosa que tienen. Dales todo, pero no les quites la oportunidad de aprender el valor de las cosas. Y si estás viendo esto y eres como era mi hijo, alguien que ha dado por sentado a sus padres, que se ha avergonzado de ellos, que los ha tratado como si fueran menos, despierta antes de que sea demasiado tarde. Porque el día que ellos decidan que su dignidad vale más que tu desprecio, se irán. Y créeme cuando te digo que ese vacío nunca se llena. Yo soy Luciano Ariel Bravo. Tengo 58 años. Durante 23 años fui el padre perfecto para un hijo imperfecto. Hoy soy simplemente Luciano. Y por primera vez en décadas, eso es suficiente. Algunas historias no tienen finales felices donde todos se reconcilian. Algunas historias terminan con dignidad recuperada, con lecciones aprendidas, con personas que finalmente se encuentran a sí mismas después de perderse en los demás. Esta es una de esas historias, y está bien así. Si esta historia te conmovió, si te hizo reflexionar sobre tus propias relaciones familiares, déjame un comentario contándome qué sentiste. ¿Te identificaste con Luciano? ¿O tal vez reconociste algo de Sebastián en ti mismo? Recuerda suscribirte al canal para más historias que tocan el corazón y nos hacen mejores personas. Y si llegaste hasta aquí, significa que esta historia valió la pena. Gracias por acompañarme en este viaje emocional. Nos vemos en la próxima historia.